Como contexto histórico, encontraremos en el siglo XVII que en 1609 se crea la Banca de Ámsterdam. En 1610 ocurre el asesinato de Enrique IV. En 1613 comienza el proceso de la Inquisición contra Galileo. En 1633 Francia declara la guerra a España. En 1648 empieza el proceso y ejecución de Carlos I. En 1667 nos encontraremos con el Tratado de Breda. En 1688 se encuentra la Segunda Revolución Inglesa. Luis XIV entra en guerra. 1699 se crean las reformas de Pedro el Grande. 1700 Felipe V es rey de España. En el siglo XVIII, en 1702, empieza la Guerra de Sucesión en España. En 1712 está el Congreso de Utrecht. En 1713 el Tratado de Utrecht. En 1739 la Guerra Anglo-Española. En 1748 el Tratado de Aquisgrán. En 1759 Carlos III, rey de España. En 1767 la expulsión de los jesuitas. En 1773 la disolución de los jesuitas por el Papa Clemente XIV. En 1783 está el Tratado de Versalles. En 1787 la Constitución de los Estados Unidos. En 1789 la toma de la Bastilla y Declaración de los Derechos del Hombre. Y por último, en 1793 la ejecución de Luis XVI. La naturaleza de los actores. Las naciones-estado principales que encabezaban el sistema clásico que abarcó de los siglos XVII al XVIII eran principalmente europeas, debido a que la política en ese entonces era eurocéntrica, aunque hubieran otros estados emergentes en otros continentes. Este periodo se inició con la Paz de Westfalia, a la cual contenía dos tratados de paz, el de Osnabrück y el de Münster. En la firma de ambos tratados, que se llevó a cabo el 24 de octubre de 1648 en el ayuntamiento de Münster y en Westfalia, participaron varios firmantes, de entre los cuales destacan el Sacro Imperio, Reino de Francia, Países Bajos, que en ese entonces se llamaban las Provincias Unidas, la monarquía hispánica, lo que hoy en día conocemos como España, Suecia, Dinamarca y la Confederación Suiza. La distribución del poder. En el sistema clásico internacional podemos ver dos fechas importantes. Una, como ya se mencionó anteriormente, fue la Paz de Westfalia, que sirvió como el inicio, y la otra es la Revolución Francesa, que sirvió como el final. Con estas dos fechas se enmarca un periodo de existencia de las relaciones internacionales, el cual fue el primero. En tal periodo, con tal tiempo, podemos llegar a saber que España en ese tiempo dejó de ser la potencia mundial y lo pasó a ser Francia, junto con otros países como el Reino Unido, el Sacro Imperio Romano Germánico y Holanda. Cabe destacar que entre Holanda y España hubieron muchas controversias, como lo fue la Guerra de los 80 años. Suecia tenía una posición hegemónica en el mar Báltico que poseyó durante décadas. Dinamarca, aunque también era una potencia, perdió muchas guerras contra Suecia, contra la cual se vio obligada a firmar un tratado de paz
en 1645, perdiendo sus posesiones en el Báltico y Escandinavia. Por otro lado, Suiza, mejor conocida como la Confederación Suiza en ese entonces, fue reconocida como de facto y se independizó del Sacro Imperio Romano Germánico. Cabe destacar que en este periodo de tiempo, Francia era el Estado-nación que más en peligro ponía al equilibrio de poder de esta comunidad internacional. El grado de polarización. En el continente europeo, las alianzas variaban dependiendo de los intereses políticos y económicos, según el estado en el que nos encontremos. Se puede decir que las alianzas disfrutaban de una flexibilidad dependiente de los objetivos en común. Los imperios buscaban expandir sus territorios para demostrar el poder que ellos tenían, ya sea político, económico, militar, incluso naval, y a la vez explotar las colonias de su materia prima, y así ellos tener una barata y eficiente mano de obra. Para finales del siglo XVIII se vio afectado estas alianzas debido a la Ilustración. Menos países querían tener la influencia de Francia cerca, por miedo de que estos propagara su pensamiento y sea esparcido en los pueblos, derrocando la forma de gobierno en estos siglos y buscando una nueva forma de gobierno más representativa al pueblo. Los objetivos de los actores afirmaban que su poder era concebido por Dios, quien le concedía características sagradas para ser su representante entre los hombres. Es por ello que en esta época se consolida el absolutismo, cuando los monarcas buscan demostrar su poder y divinidad, fortaleciendo su riqueza y prestigio familiar, imponiéndose ante el pueblo y enfrentándose en largas guerras para fortalecer las mismas y convertirse así en el estado hegemónico. Medios de disposición de los actores. Durante este periodo, los estados tenían en común dos reglas que marcaban las pautas de las actuaciones en el plano internacional. En primera instancia, la monarquía era la institución por excelencia. En segunda, ningún estado tenía permitido dominar el sistema, o sea, ser el estado hegemónico. Es por ello que podemos observar que muchas de las guerras en ese entonces tenían dos objetivos principales: la extensión del poder de un estado o la mantención del régimen monárquico en el poder. Con la llegada de la Ilustración, esto cambiaría, dándose ahora guerras con motivo de la unificación nacional y del cambio de gobierno. Grados de interdependencia. Entre la segunda mitad del siglo XVII y XVIII se inicia el mercantilismo, que se origina de la idea de la relación poder-riqueza. Esto quiere decir que los estados medían su poder según la riqueza que poseía, la cual dependía de la cantidad de oro y plata que tenía. Estos metales eran conseguidos a través de la explotación de las minas que eran propiedad del Estado o que eran adquiridos mediante la venta de los productos propios a otros estados. Debemos resaltar que en esta época los estados eran económicamente autosuficientes. Esto quiere decir que los productos mayormente consumidos eran los locales y que el comercio se daba en pequeña medida, por lo que los estados eran en un grado bajo interdependientes.